Buenos días, estimada profesora y compañeros. Nosotros somos el grupo 2 y el día de hoy vamos a presentarles el análisis diagnóstico de un personaje de la película Niños Asesinos. En este caso nosotros vamos a presentar el análisis del personaje Carlos. El caso que analizaremos el día de hoy es de Carlos Gutiérrez, un niño de aproximadamente 10 u 11 años de edad, quien vive junto a su madre y su hermano mayor. En la película de Niños Asesinos convergen 4 distintas historias reales de expedientes criminalísticos en donde los protagonistas son niños que han cometido actos delictivos como asesinato. Se trata de darle un enfoque desde la parte de la persona que realiza esos actos, es decir, en los niños. Podemos ver distintas realidades y sobre todo se trata de sensibilizar y brindar una explicación de cómo es que estos niños llegan a tomar estas fatídicas decisiones o qué los llevan a cometer estos actos delictivos. Para comprender más de lo que trata esta película, veamos un tráiler. Hemos tenido todo lo que nos merecemos: catástrofes, terremotos, secuestros, abusos, injusticias, autoridades sin autoridad. Todos olvidamos ser niños. Eso sí, todo viene desde la infancia. Cuando más nos sentimos abandonados, ¿dónde dejas de convertirte en niño para soportar los ataques que poco a poco te van acorralando? Uno no se convierte en asesino nada más así porque sí. Solo basta un momento de descuido para por fin dejar de creer en los adultos. ¿Cuántas veces te dijeron que no confiaras en la gente? Y tú confiaste. ¡Vale madre! ¡Me tienen todos hasta la madre! ¡Malditos! ¡Voy a matar a todos! ¡A todos que no se merece el mundo! ¡No saben escuchar! Para continuar con el diagnóstico de este personaje, vamos a ir describiendo los signos que hemos observado en la película. En la escena principal podemos ver cómo es que Carlos estaba jugando con su amigo Miguel. Estaban jugando videojuegos muy violentos, muy sangrientos, explícitos. También luego, posteriormente, vieron una película de terror. Dentro de esa escena tuvieron una discusión, pues estaba acusándolo de tener miedo, de ser una niñita, como se solían ofender. Y se puede observar también que Carlos, las reacciones de Carlos eran muy violentas, muy bruscas. Incluso cuando su compañero Miguel no quería hacer algo que él estaba diciendo, como sentarse a ver la película con él, se nota que cuando Carlos quiere conseguir algo y no se lo dan, pues tiende a tener reacciones bruscas. Además de eso, trata de buscar algo que pueda compensar lo que está haciendo, ¿no? Como por ejemplo ofrecerle que él va a jugar primero el videojuego o que él puede escoger lo que quieren ver. Eso también nos pareció resaltante mencionarlo como parte del signo de lo que hemos podido observar, puesto que posteriormente, cuando él está en la cárcel y también quiere conseguir que el policía se quede con él para que le pueda contar más de su amigo, pues trata de ofrecerle rápidamente algo que le podría interesar al policía, como por ejemplo le dice, ¿no? Puedes hacer lo que quieras conmigo. Entonces ahí podemos ver de que trata de manipular la situación. También podemos ver que en uno de sus arrebatos de cólera intenta morderle la oreja a su amigo. Y más adelante también en la película se puede observar cómo ese mismo ataque lo ha tenido por parte de la persona que le hace el acoso escolar a Carlos. También su amigo, dentro de la escena, menciona cómo es que Carlos molesta a otros niños, también los golpea, al igual que lo estaba haciendo en ese momento con Miguel. Dentro de la escena, en la pelea con el hermano, hay algo muy resaltante, puesto que Carlos le pregunta si él alguna vez había tenido deseos de matar a alguien, y su hermano le indica que pues sí, que él había deseado muchas veces matar a personas.
Se puede ver también desinterés de parte de su hermano, no hay apoyo, no hay comunicación, no se ve que hubiera de algún tipo de soporte entre hermanos. El día que cometieron el crimen, como bien se mencionó, faltaron al colegio, pero también algo que es importante mencionar es que cuando entraron a distintas tiendas, entonces en una de las tiendas uno de los testigos mencionó que Carlos había fastidiado a una señora, le habían faltado el respeto, incluso habían desordenado algunas revistas, les habían roto cuando realizó el crimen junto a su compañero Miguel, donde se llevaron a este niño del centro comercial. Pues mientras lo llevaba, lo jaloneaba. También cuando llegaron al parque, pues dentro de lo que describen, Carlos, al igual que su compañero Miguel, empezó a golpear a este niño. También echaron barro en sus ojos, introdujo pilas por la boca y por el recto del menor. Además de esto, con una barra de metal también le propinó golpes hasta que el niño pues, evidentemente quedó inconsciente y empezaron a saltar encima del estómago del menor hasta que los intestinos de este niño reventaron. Para poder ocultar el crimen lo llevó a unas vías del tren junto con su cómplice, con su amigo Miguel, para poder hacerlo parecer como un accidente. Al final se muestra una escena en una conferencia de prensa donde el policía pues comunica que estos niños, incluyendo Carlos, también no habían tenido ningún tipo de remordimiento por lo que habían hecho. Es más, le mencionaron al policía que pues esto había sido por diversión, por juego. El ver torturar a este niño había sido como parte de un juego que ellos tenían y también de lo que habían estado observando tanto en las películas y lo que ellos jugaban. También menciona: siempre veo películas de terror, y esto pues también alegando de que no había ningún tipo de control dentro de la casa que pudiera estar supervisando, como la mamá o su hermano mayor. También había mucho desinterés por las partes de la familia. Carlos también expresa claramente cuánto disgusta que lo llamen niñita. También al finalizar la parte de la película dice: mi padre me mintió como siempre cuando lo va a visitar. Entonces, por esos signos y síntomas, nosotros hemos podido sacar ciertos diagnósticos presuntivos y también un diagnóstico diferencial y bueno, el diagnóstico definitivo que van a presentar mis compañeras a continuación. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la etiología de este caso, del caso de Carlos. Por lo tanto, previo a esto podríamos hablar de manera general o de manera un poco más para abarcar un contexto, por decirlo así. Sabemos que la herencia genética y el entorno probablemente influyen mucho en el desarrollo que puede tener o puede generar un trastorno disocial. Los padres de los niños afectados a menudo sufren también de algún trastorno de salud mental y estos muchas veces no lo saben. Como abuso de sustancias, por ejemplo, trastornos del déficit de atención, hiperactividad, trastorno del estado de ánimo, esquizofrenia o trastorno de personalidad antisocial. Sin embargo, algunos niños afectados pueden proceder de familias sanas que funcionan bien o funcionan de una manera correcta, por decirlo así. Por lo tanto, podríamos hacer las siguientes preguntas. Podríamos iniciar de manera súper específica, indicando si a algún familiar previamente se le ha diagnosticado algún tipo de trastorno. También se le puede preguntar: ¿en el ambiente familiar suele haber algún conflicto frecuente? Si el alumno, o mejor dicho, si el niño ha recibido algún llamado de atención en el colegio. También podríamos preguntar si la personalidad de Carlos o la personalidad del niño cambió frente a algún evento en específico. Podríamos preguntar también si se ha demostrado dificultades en relacionarse con los demás niños. O podríamos preguntar también si la madre tuvo algún problema durante el embarazo o al momento de dar a luz. Son preguntas que de una u otra manera podrían ayudarnos a investigar o indagar más en el caso del joven Carlos. F91.1 Trastorno disocial en niños no socializados. En el criterio A, deben cumplirse los criterios generales para el trastorno disocial. Carlos cumple con esto, ya que presenta un patrón repetitivo y persistente
de violencia hacia los derechos básicos de las demás personas y las normas sociales. Como podemos ver en la imagen, este violenta físicamente a su amigo Miguel. Criterio B. Deben tener 3 o más de los indicadores de F91. Presencia de criterio A con al menos 3 de los síntomas del 9 al 23. Carlos presenta los siguientes síntomas. El síntoma número 10 inicia con frecuencia peleas. En una de las escenas se puede ver cómo Carlos incita al abogado a pelear verbalmente con él, pero este no cae ante las tentativas de Carlos. En el síntoma número 11, ha usado algún arma para dañar físicamente. Carlos usó una variedad de armas para poder dañar físicamente al niño que secuestró. 13. Crueldad física hacia las personas. Como anteriormente se ha mencionado, Carlos dañó físicamente y mató a un niño. Síntoma número 2. Intimida a otras personas. Se menciona de que Carlos tiende a golpear e intimidar a sus compañeros de clase. Y en el transcurso de la película podemos ver que intimida demasiado a Miguel, su único amigo. Criterio C. Al menos uno de los indicadores de 9 a 23 tiene que haber estado presente durante los últimos 6 meses. Carlos cumple con los criterios número 15, destrucción deliberada de propiedad ajena, y número 14, crueldad física con los animales, ya que se mencionó que Carlos había dañado y matado a varios animales. El criterio número D, clara pobreza de las relaciones con compañeros, reflejada por el aislamiento, rechazo o imposibilidad y carencia de amigos duraderos. Carlos, por su propio comportamiento, no tiene amigos en la escuela, ya que éste los intimida y los golpea. El único amigo que tiene es Miguel, ya que Miguel sintió cierta simpatía hacia Carlos. Vamos a hablar acerca del diagnóstico diferencial. Nuestro primer diagnóstico diferencial es el F63.81, el trastorno explosivo intermitente. El primer criterio diagnóstico de este trastorno es que durante los episodios de arrebatos recurrentes se muestra una marcada falta de autocontrol y deriva en agresión a la propiedad, agresiones físicas, agresiones verbales. Y en el caso de Carlos, este diagnóstico se cumple, porque él agredió verbalmente a su compañerito. Cuando éste le dijo que él molestaba a la gente de la escuela, él le comenzó a gritar y lo insultó. Lo mismo pasó con su hermano. Estaba enojado con su hermano, agarró su teléfono, lo estampó contra el piso y lo destruyó. Entonces vemos que hay falta de autocontrol en sus impulsos, en sus emociones. El siguiente criterio es que la ira, el enojo mostrado durante estos arrebatos es desproporcional a la causa. Y este criterio también se cumple, porque durante estos arrebatos él reacciona de manera muy violenta, muy enojado. Por ejemplo, estaba jugando con su amiguito, él le comenzó a insultar, le comenzó a gritar, y cuando su amiguito se hartó y le dijo, me quiero ir, ahí le gritó más fuerte, lo insultó aún más y le dijo que se iba a hacer lo que él quisiera que se haga. Entonces vemos que hay una desproporcionalidad en sus reacciones, entonces también cumple con este criterio. El siguiente criterio es que no hay planificación en estos episodios. Y también cumple con este criterio. Él no estuvo semanas pensando, tal día voy a romper el teléfono de mi hermano, o tal día le voy a gritar a mi amiguito. No, fue algo simplemente del impulso, pasó en el momento, no hay una planificación. El siguiente criterio es que después de estos episodios, el individuo muestra cierto malestar. Y en el caso de Carlos, no es así. Él no muestra un malestar después de haber roto el teléfono de su hermano, o después de haberle gritado a su amiguito. No muestra malestar, no muestra un sentimiento de arrepentimiento, sino que simplemente, ok, sigamos, continuemos con lo que estábamos haciendo. Es más así, entonces no cumple con ese criterio. El siguiente criterio es que por lo menos el niño deba tener 6 años. Este criterio también lo cumple porque él es un niño de entre 10 y 12 años aproximadamente. Y el criterio que nos llevó a pensar que este no era el definitivo es el siguiente, que los arrebatos no se explican mejor con otro trastorno. Este criterio tampoco lo cumple,
porque su comportamiento se explica mucho mejor con el trastorno disocial en niños no socializados. Entonces vemos que por un criterio que si no lo hubiéramos tomado en cuenta hubiéramos cometido un error, porque a pesar de que este individuo muestra y cumple con la mayoría de criterios en este trastorno, este último criterio fue el definitivo para darnos cuenta que ese no era nuestro diagnóstico final. Ahora seguimos con nuestro siguiente diagnóstico diferencial, el F91.2, trastorno disocial en niños socializados. En este trastorno también se ven conductas agresivas, se ven conductas perjudiciales, conductas asociales. Pero la diferencia es que se manifiesta en niños que están bien integrados en sus grupos y que generalmente atacan en pandillas, atacan en grupos, son esos grupos de niños que a veces hacen bullying a otros niños, esa clase de situaciones. Y a pesar de que Carlos cumple con varios de los criterios de esto, porque tiene comportamientos perjudiciales, hace bullying a otros niños, le hacen bullying a él, la diferencia y la parte que nos lleva a pensar que este es el diagnóstico diferencial también es que él no está bien integrado en sus grupos. Él no está bien integrado en la escuela, porque hemos visto que su único amiguito es un niño llamado Miguel y que en la escuela o molesta o lo molestan, pero no está bien integrado, no está en un grupo, está más bien en conflicto en la escuela porque no sabe cómo socializar con los demás. Y en la casa igual. En la casa, mamá ausente, papá ausente y hermanito que no le hace caso ni le presta demasiada atención. Entonces también está en conflicto en su ambiente familiar. No está bien socializado, no se relaciona bien en ambos ambientes. Entonces no puede ser diagnosticado con ese trastorno porque se presenta en niños que están socializados, integrados en sus grupos. El siguiente y último trastorno y diagnóstico diferencial que tenemos es el F91.3, trastorno opositor desafiante. En este trastorno también se presenta mayormente en niños pequeños de 5 o 7 años y también hay conductas rebeldes, hay conductas desobedientes. El niño ya no quiere hacer caso a sus papás, les da la contra, tiene conductas desafiantes, es opositor, ya no quiere hacer caso. Pero la diferencia es que no hay actos delictivos. Este niño no va a cometer actos delictivos, no va a robar, no va a matar. Y es por eso que Carlos tampoco puede ser diagnosticado con este trastorno, porque él sí cometió un acto delictivo, él mató a un niño de 3 años de manera brutal. Y a pesar de que tiene esos comportamientos desafiantes con la mamá, con el hermano, en la escuela, molesta a los niños, no puede ser diagnosticado con este trastorno porque él ya cometió un delito, él mató a una persona. Entonces esto lo hace también parte de nuestro diagnóstico diferencial. Muchas gracias. Siguiendo con la exposición, vamos con el diagnóstico definitivo. Nosotros consideramos el F91.1, trastorno disocial en niños no socializados. Consideramos este ya que Carlos cumple con los criterios que debemos tener en cuenta. El A es que deben cumplirse con los criterios generales del trastorno disocial. Esto es constante y persistente, que lleva a la violación de los derechos de los demás y a las normas sociales. Son 23 síntomas que debemos tener en cuenta. En el criterio B son 3 o más indicadores del F91 con la presencia del criterio A, con al menos 3 síntomas del 9 al 23. Del 1 al 8 cumple con los siguientes: desafíos graves y frecuentes a los requerimientos y órdenes de los adultos. Nos pudimos dar cuenta cuando el amigo le menciona si a él no lo castigaban por ver películas de terror, y él decía que su mamá no le gustaba que lo haga, pero él lo hacía porque ella no paraba en casa. Lo siguiente es hace cosas para molestar a otras personas. Él en el colegio fastidiaba a otros niños, incluso les pegaba. Es el número 4. El número 5 es culpa a otros por sus faltas o mala conducta. Cuando se lleva a cabo la entrevista, él como que trataba de echarle la culpa al amigo de que él lo había hecho o que él lo había planeado, mientras que no era así. En el número 6 es quisquilloso y se molesta fácilmente con los demás. El 7 es a menudo está enfadado o resentido. Y el 8 es rencoroso y vengativo. Él cumplía con estos, ya que cuando que trataba de hablarle, él reaccionaba rápido, se molestaba, ya estaba gritando. Entonces cumple con estos. De la número 9 a la 23, Carlos cumple con los siguientes síntomas. La número 9, que miente con frecuencia y rompe sus promesas para eludir sus obligaciones.
Él acá siempre trataba de culpar al amigo, incluso menciona de que un señor se llevó al niño y lo vio por la televisión un día miércoles, mientras que todos estos hechos se llevaron a cabo un día jueves. La número 10 es que inicia con frecuencias peleas físicas. Se menciona de que siempre peleaba con el hermano, incluso cuando está discutiendo con el amigo lo comienza a empujar. En el colegio también pegaba a otros niños. La número 11 es si alguna vez ha usado alguna arma para hacer daño a otras personas. En este caso es el asesinato del niño, ¿no? Usó pilas, lo metió por la boca y por el recto, con una varilla de metal le pegó, usaron piedras y lodo. La número 13 es crueldad física hacia otras personas, en este caso lo que le hicieron al niño. La número 14, crueldad física hacia los animales. Se menciona de que empezó con un perro y luego con un gato. La número 15 es destrucción deliberada de la propiedad ajena. Agarró el celular del hermano porque no le hizo caso y lo arrojó al piso. El día que se llevó a cabo estos hechos fueron en un centro comercial. Primero entraron a una tienda de revistas, desordenaron todo, incluso rompieron 3 de estas. La número 22, intimidaciones frecuentes hacia otras personas. Siempre trataba de intimidar a la otra persona cuando le hablaba o incluso de hacerse la víctima, ¿no? El criterio C es que al menos uno de los indicadores del 9 al 23 tiene que haber estado presente durante 6 meses. Acá con la número 15, que es destrucción deliberada de la propiedad ajena, cuando él destruye el celular al hermano, cuando lo tira, la madre menciona y le dice: tú todo destruyes. Esto quiere decir de que él desde antes ha tenido estos arrebatos, ¿no? Desde antes él ha estado rompiendo cosas. Y también con la número 13, que es la crueldad física con los animales. Se menciona de que había empezado desde mucho antes con matar a un perro y después con un gato le metieron cohetes. El número D es clara pobreza de la relación con compañeros, reflejada por el rechazo, la impopularidad, el aislamiento y carencia de amigos duraderos. En este caso él solo tenía un amigo, que es con el que llevó a cabo todos estos hechos. En el colegio él lo fastidiaba. Para el tratamiento en el trastorno disocial en niños no socializados, no existe un tratamiento específico en sí, ya que cada tratamiento se tiene que adecuar a las necesidades y a la gravedad del trastorno en el niño o en el adolescente. Pero se recomienda que se lleve psicoterapia, específicamente del enfoque cognitivo-conductual, ya que esta le va a ayudar a mejorar su comportamiento, a entender más sobre sí mismo, a levantar la autoestima y a enseñarle a respetar a los demás. Además, se puede implementar el programa de enseñanza de las habilidades de interacción social. Se trata de un programa en el cual su objetivo fundamental es la promoción de la competencia social en la etapa de la infancia y adolescencia, mediante la enseñanza de las habilidades sociales a los niños. Por otro lado, si el niño con ese trastorno presenta depresión o su atención se ve afectada, es recomendable derivarlo a un psiquiatra para que pueda recibir tratamiento.